Mi marido llegó al tribunal con su amante y se burló de mí. Pero cuando el juez habló todos callaron. Hay historias que comienzan en silencio, donde una mujer parece invisible frente a un mundo que la humilla. Pero a veces, detrás de una mirada apagada, se esconde una fuerza capaz de sacudir imperios enteros. Entre tribunales, lujos y secretos, se escribe un camino inesperado, uno que nadie vio venir. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta historia cambia todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás acompañando. La mañana amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo quisiera acompañar el peso que Teresa Gálvez llevaba en los hombros. Caminaba hacia el tribunal con pasos medidos, casi mecánicos, mientras las miradas de los curiosos la atravesaban como cuchillos invisibles. A cada lado, sus padres ancianos intentaban sostener la compostura, aunque el temblor de sus manos delataba la angustia. Daniel, su hermano menor, se mantenía unos pasos detrás, incómodo con los flashes que explotaban en su rostro. Era un desfile cruel. Nadie los veía como familia, sino como los protagonistas de un espectáculo que prometía escándalo. Y en medio de ese circo, Teresa se sentía reducida a un simple objeto de burla. Dentro de la sala, el murmullo era ensordecedor. Los periodistas se empujaban para obtener la mejor posición. Los asistentes cuchicheaban como si se tratara de un estreno teatral y los abogados de Eduardo exhibían una seguridad provocadora. El lugar estaba impregnado de perfume caro, trajes perfectamente planchados y la arrogancia de quienes sabían que las apariencias pesan más que la verdad. Teresa tomó aire, tratando de reunir un poco de dignidad antes de enfrentar lo inevitable. El eco de sus tacones resonaba como martillazos, recordándole que cada paso la acercaba a la humillación. Nadie le ofrecía una mirada de apoyo. Parecía que todos esperaban verla caer. Entonces, un rugido metálico rompió la tensión. Afuera, un Ferrari rojo brillante se detuvo frente a la entrada principal. Eduardo Llorente bajó con una sonrisa cuidadosamente ensayada, saludando como si fuera una estrella de cine. A su lado, emergió Verónica Ruiz, la amante, vestida con un conjunto de diseñador que destilaba lujo insolente. El detalle que arrancó un suspiro ahogado a Teresa fue la gargantilla de diamantes que colgaba del cuello de la mujer. No era una joya cualquiera, pertenecía a su abuela, guardada como herencia de la familia Gálvez. Verla exhibida en otro cuerpo fue como recibir una bofetada en público. Los fotógrafos enloquecieron, las cámaras disparaban sin descanso, y cada flash capturaba la humillación de Teresa en alta definición. Eduardo avanzó hacia la sala tomado de la mano de Verónica, como si no existiera el menor remordimiento en su corazón. Sonreía con el desparpajo de un hombre convencido de su victoria. Mientras tanto, Teresa trataba de mantener la cabeza erguida, aunque por dentro sentía que cada paso la empujaba hacia un abismo sin retorno. Era una coreografía calculada. El triunfante, ella derrotada, la amante convertida en símbolo de poder. Y el público devoraba cada segundo con morbo insaciable. El juez entró y pidió silencio, aunque el murmullo persistía como un rumor subterráneo. Eduardo se levantó con teatralidad, caminó hasta el estrado, con voz clara, lanzó su primer golpe. Teresa nunca aportó nada a este imperio. Solo me entregó un apellido que ya no significa nada. La frase cayó como plomo en el aire, dejando a todos expectantes. Verónica, con gesto insolente, añadió en un susurro calculado para ser escuchado: él merece una mujer que brille en un yate en Saint-Tropez, no una sombra escondida entre paredes viejas. El veneno de sus palabras fue más letal que cualquier sentencia. Los ojos de Teresa buscaron un refugio, pero lo único que encontró fueron las miradas compasivas de sus padres y el gesto endurecido de Daniel. El joven profesor sabía que algo no cuadraba en aquella historia, pero su voz estaba apagada en medio del espectáculo. Teresa apretó los labios para contener las lágrimas. No podía darse el lujo de mostrarse débil, aunque su interior gritara. Cada palabra de Eduardo era una daga clavada en su piel. Cada risa de Verónica una prueba de que su vida se había convertido en un espectáculo de segunda categoría. Y aún así, debía resistir. La prensa no tardó en escribir mentalmente los titulares del día. Eduardo, el magnate victorioso. Teresa, la esposa invisible. Las manos de los reporteros se movían sobre sus libretas como cuchillas afiladas, listas para inmortalizar la derrota de una mujer que había entregado todo sin recibir nada a cambio. Los flashes capturaban la rigidez de su postura, su vestido sobrio contrastando con la ostentación de la pareja que la enfrentaba. En esas imágenes no se vería el temblor de su corazón ni el nudo en su garganta, solo el retrato de una mujer supuestamente vencida.
y esa injusticia le ardía como fuego en las venas. Eduardo, aprovechando el silencio forzado de la sala, continuó con su monólogo triunfal. Hablaba de cuentas conjuntas, de propiedades adquiridas gracias a su visión de negocios, borrando con palabras la historia real de los sacrificios compartidos. Yo levanté cada hotel, cada casino, cada restaurante elegante. Teresa fue una figura decorativa, nada más, afirmó con tono soberbio. Las palabras resonaron como un martillazo, y los asistentes asentían como si presenciaran una verdad absoluta. Nadie parecía cuestionar que aquel imperio nació con dinero ajeno. Nadie excepto Teresa, que lo sabía en su interior, aunque todavía no tuviera pruebas. Verónica no se quedó atrás en su papel de antagonista. Sonrió con superioridad, se acomodó el bolso de cuero en el regazo y lanzó una mirada de desprecio directo hacia Teresa. Mírela, juez. Ni siquiera sabe cómo comportarse en un club privado. ¿Cómo puede pretender que pertenece a este mundo de elegancia y poder? La burla caló hondo, provocando risas contenidas en algunos rincones de la sala. Eduardo disfrutaba el espectáculo, acariciando la mano de su amante como si ambos estuvieran en una función de teatro diseñada para ridiculizar a la mujer que alguna vez lo sostuvo. Teresa cerró los ojos un instante, buscando fuerza en lo más profundo de sí misma. Recordó los días en que ella firmaba documentos que no comprendía, confiando en Eduardo porque pensaba que el matrimonio era un pacto de confianza. Recordó las reuniones familiares en la casa con jardín, donde sus padres celebraban ingenuamente el supuesto éxito de su yerno. Y recordó, sobre todo, la manera en que él le prometió que algún día le agradecería. Ahora, en medio de aquella sala, entendía que esas promesas fueron humo, palabras huecas para mantenerla a su lado como una marioneta. El juez, con gesto severo, pidió orden de nuevo y anunció que la audiencia continuaría después de revisar los documentos presentados. Eduardo regresó a su asiento como si regresara de un desfile triunfal. Verónica se acomodó en la silla cruzando las piernas con la seguridad de quien cree haber ganado una guerra. Teresa, en cambio, respiró hondo y se aferró a una sola idea. Aquello no podía terminar así. Tal vez todos la veían como invisible, pero dentro de sí comenzaba a gestarse una semilla de rebelión. Y aunque todavía no lo sabía, ese día no sería el final, sino el comienzo de una transformación inevitable. El eco de la última frase de Eduardo aún resonaba en la mente de Teresa cuando la audiencia reanudó su curso. El juez hojeaba los documentos con expresión distante, como si la vida de aquella mujer reducida en el banquillo no fuera más que un expediente más en su agenda cargada. La voz del magistrado, seca y protocolaria, no alcanzaba a ocultar la inclinación hacia el marido, dueño de un imperio hotelero que llenaba las arcas de la ciudad. Teresa sentía como cada palabra pesaba sobre sus hombros, aplastando la poca esperanza que intentaba sostener. No era solo una batalla legal, era un linchamiento social disfrazado de justicia. Verónica aprovechaba cada silencio para clavar su veneno. Murmuraba frases apenas audibles, gesticulaba con soberbia, y cuando el juez parecía distraído, dejaba escapar sonrisas irónicas dirigidas a Teresa. Era un juego cruel, diseñado para demostrar que la esposa legítima no tenía lugar en ese escenario. Mírese, tan callada, como si estuviera en un funeral, comentó con un tono teatral que arrancó risas disimuladas de algunos asistentes. Eduardo, satisfecho, asintió complacido, convencido de que su victoria era absoluta. Para él, el tribunal era una pasarela donde exhibir su nueva conquista y enterrar a la antigua. Las cámaras no dejaban de disparar, capturando la imagen de Teresa encogida en su asiento, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. En los periódicos del día siguiente, esa fotografía sería la portada. La mujer derrotada, incapaz de defenderse. Los reporteros ya habían escrito los titulares en sus cabezas, saboreando la venta fácil. Para ellos, ella no era un ser humano, era carne de escándalo. El ambiente olía a perfume de lujo y a derrota anunciada, como si todo el mundo hubiera pactado celebrar la humillación de la Gálvez. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que esa herida, abierta en público, estaba sembrando la rabia que pronto despertaría. Al finalizar la sesión, Eduardo salió tomado de la mano de Verónica, rodeado de periodistas que lo recibían como si se tratara de un héroe. «Señor Llorente, ¿qué opina del futuro de sus propiedades?», preguntaban con insistencia, y él respondía con frases altivas, disfrutando la atención mediática. Teresa, en cambio, fue empujada hacia un costado, apartada como si estorbara en la escena. Sus padres, confundidos, intentaban seguirle el paso, mientras Daniel observaba todo con una mezcla de impotencia y furia contenida.
No había espacio para la dignidad en esa salida. El contraste entre el brillo del vencedor y la sombra de la vencida era brutal. En el camino a casa, nadie se atrevió a romper el silencio. Solo se escuchaba el motor del coche, que parecía arrastrar el peso del fracaso. Teresa miraba por la ventana, observando los escaparates iluminados con vestidos de diseñador y bolsos de cuero, símbolos de un lujo al que había renunciado por amor a Eduardo. Ahora comprendía que aquel sacrificio no había valido nada. Sus padres, en el asiento trasero, guardaban una tristeza que iba más allá de la vergüenza. Se sentían responsables de haber permitido que su hija entregara tanto sin recibir nada a cambio. La herida no era solo suya, era colectiva. Al llegar a la casa familiar, con su jardín descuidado y muebles antiguos, el contraste con el mundo que había abandonado fue devastador. Teresa recorrió con la mirada las ventanas grandes que alguna vez reflejaron celebraciones y ahora solo mostraban sombras. Daniel rompió el silencio con una frase directa. No todo lo que presentaron en el tribunal es real. Hay nombres de nuestra familia en esos contratos, y yo jamás firmé nada. Teresa lo miró con incredulidad, como si de pronto se abriera una rendija hacia la verdad. Aquella declaración no borraba el dolor, pero encendía una chispa de esperanza en medio del desastre. Su padre, con voz temblorosa, trató de consolarla, aunque lo que dijo sonó más a confesión que a alivio. Hija, tal vez debimos proteger mejor lo nuestro. Confiamos demasiado en ese hombre. Teresa apretó los labios, sintiendo que cada palabra removía la herida abierta. Ya no se trataba solo de un matrimonio roto, era un saqueo emocional y económico que había puesto ridículo a toda su familia. El orgullo de los Gálvez, que alguna vez fue sinónimo de respeto en Valladolid, ahora se veía reducido a migajas. Y ella era el rostro público de esa caída. Esa noche, en su habitación, Teresa se derrumbó. Miró su reflejo en el espejo y apenas se reconoció. La mujer que alguna vez soñó con viajes, hoteles boutique y cenas en restaurantes elegantes, ahora parecía un fantasma vestido con ropa sencilla. Las lágrimas corrían sin freno, no por la pérdida material, sino por la sensación de haber sido borrada de su propia historia. Recordaba cómo Eduardo le había prometido respeto eterno, y cómo esas palabras se habían convertido en humo frente a un juez. En su interior, algo empezaba a transformarse. No podía seguir siendo la víctima pasiva de un hombre que la había utilizado y desechado. Daniel irrumpió en su habitación sin pedir permiso, con una carpeta en las manos. He revisado los papeles del tribunal. Hay firmas falsificadas, Teresa. Usó tu nombre en una cuenta conjunta sin que lo supieras. Sus palabras fueron como un golpe de electricidad que recorrió todo su cuerpo. ¿Cómo era posible que Eduardo hubiera manipulado no solo su corazón, sino también su identidad legal? Teresa lo escuchaba con atención, entre la ira y el desconcierto. Aquella revelación no cerraba la herida, pero le daba una dirección clara. La lucha no había terminado, apenas estaba comenzando. Mientras tanto, Eduardo celebraba en un restaurante elegante del centro de Madrid. Rodeado de copas de vino caro, platos exquisitos y carcajadas, se convencía de que había enterrado a Teresa para siempre. Verónica, colgada de su brazo, disfrutaba del espectáculo de ser reconocida como la nueva reina de la noche. Brindemos por un futuro sin fantasmas, dijo ella con voz melosa, y él levantó su copa con una risa que sonaba a sentencia. Ninguno de los dos imaginaba que, en ese mismo instante, la mujer a la que llamaban Sombra estaba jurando en silencio no rendirse jamás. La herida era profunda, sí, pero no eterna. Teresa se levantó de la cama al amanecer, con los ojos enrojecidos y el corazón destrozado, pero con una decisión nueva. Caminó hacia la ventana y observó cómo la ciudad despertaba con prisa, indiferente a su dolor. Respiró hondo y se prometió no volver a dejarse arrastrar por la humillación. Tal vez todavía no sabía cómo enfrentaría a Eduardo ni qué camino seguiría, pero lo cierto era que ya no estaba dispuesta a aceptar el papel de víctima. Su dignidad, aunque hecha pedazos, comenzaba a tomar forma en un silencio poderoso. La ciudad no tuvo piedad con Teresa. Apenas habían pasado 2 días desde la audiencia y su rostro ya circulaba en portadas y programas de televisión. La esposa descartable, la mujer que nunca brilló, decían los titulares, acompañados de fotografías en las que su gesto cansado parecía confirmar la narrativa de derrota. Las redes sociales no fueron más compasivas. Miles de comentarios crueles la ridiculizaban, comparándola con Verónica, que aparecía deslumbrante en eventos de lujo. Teresa leía en silencio cada palabra, como si cada frase fuera una puñalada más, y sentía que el mundo entero se había unido para convertirla en ejemplo de fracaso. Encerrada en su habitación, apenas encontraba fuerzas para levantarse.
El eco de las risas del tribunal y la imagen de su marido tomado de la mano de su amante se repetían en su mente como un tormento sin fin. La casa familiar, con sus ventanas grandes y decoración antigua, parecía ahora una prisión en la que cada objeto le recordaba lo que había perdido. El espejo del armario devolvía la imagen de una mujer abatida, con el cabello despeinado y la piel marcada por noches sin dormir. Aquella no era la Teresa que alguna vez soñó con hoteles boutique, viajes elegantes y un futuro brillante. Era solo una sombra. Daniel, preocupado, trataba de animarla. Se sentaba a su lado con paciencia, recordándole que Eduardo no era invencible y que siempre había verdades ocultas detrás de las apariencias. Él construyó todo sobre tu apellido, Teresa. Y los documentos que presentó no son tan sólidos como parecen, decía con firmeza. Ella lo escuchaba, pero la vergüenza la mantenía paralizada. No era solo la traición del marido, era la sensación de haber decepcionado a toda su familia. El orgullo de los Gálvez estaba manchado, y ella era el blanco de las críticas. La humillación pública pesaba más que cualquier pérdida material. Por las noches, la televisión mostraba imágenes de Eduardo y Verónica entrando en restaurantes elegantes, rodeados de periodistas que los aclamaban como la nueva pareja dorada de España. El contraste era insoportable. Mientras ellos brindaban con champán, Teresa se refugiaba en una taza de café frío y una manta vieja. Los noticieros comentaban su ausencia en la vida social, como si ser discreta fuera un pecado imperdonable. El relato era claro. Eduardo, el magnate triunfador. Verónica, la musa brillante. Teresa, la mujer invisible. Y aunque esas palabras la destrozaban, comenzaban también a sembrar en su interior un germen de rebeldía. Una tarde, mientras revisaba recortes de prensa acumulados sobre la mesa, descubrió algo extraño. En un artículo financiero aparecía una lista de propiedades vinculadas a la empresa de Eduardo, y entre ellas figuraba una finca registrada bajo el apellido Gálvez. Teresa frunció el ceño. Nunca había autorizado el uso de su nombre para esa compra. ¿Cómo era posible que su firma apareciera allí? Llamó a Daniel de inmediato, y él confirmó lo que temía. Alguien había falsificado documentos. Ese hallazgo, aunque doloroso, le dio un hilo de esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había una grieta en la armadura de Eduardo. El miedo y la ira se mezclaban en su pecho. Recordaba las tardes en que Eduardo le pedía firmar papeles sin explicaciones, asegurando que eran trámites menores. Ella, confiada, rubricaba sin cuestionar. Ahora entendía que aquellas firmas podían haber sido utilizadas para crear cuentas, mover dinero o adquirir propiedades a su nombre. La vergüenza se transformaba poco a poco en rabia. Se sentía ingenua, sí, pero también decidida a no seguir siéndolo. Por primera vez en mucho tiempo, levantó la cabeza y miró a su hermano con un destello diferente en los ojos. «Tenemos que comprobarlo todo», dijo Daniel con seriedad. «Si usó nuestro apellido y tu nombre, eso significa que no es el dueño absoluto de nada. Tú eres parte de ese imperio, aunque él quiera borrarte». Teresa escuchó esas palabras como si fueran un bálsamo. Por primera vez en semanas, sintió que había una puerta abierta en medio del laberinto. La vergüenza no desapareció, pero se convirtió en combustible. Estaba dispuesta a enfrentarse al ridículo, al dolor y a los recuerdos, si eso significaba recuperar un poco de dignidad. Eduardo no podía seguir riéndose a costa suya. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Eduardo disfrutaba de su nueva vida con Verónica. Las fotografías de ambos aparecían en revistas de sociedad, siempre rodeados de copas, bolsos de diseñador y risas estridentes. Nadie hablaba de los orígenes de su fortuna. Nadie cuestionaba las transferencias sospechosas ni las cuentas conjuntas utilizadas en el pasado. Para la prensa, eran un cuento de hadas moderno. Y esa aceptación pública era lo que más ardía en Teresa. El mundo celebraba al verdugo y sepultaba a la víctima. La balanza de la opinión estaba desequilibrada, pero no eternamente. Esa noche, antes de dormir, Teresa abrió un viejo cajón y encontró una carta que Eduardo le escribió al inicio del matrimonio. En ella prometía respeto, unión y gratitud por haber creído en él cuando no tenía nada. Leyó esas líneas con los ojos empañados y comprendió que todo había sido una farsa. El hombre que se presentaba como visionario había usado su herencia, su apellido y su confianza para levantarse. Ahora, con las pruebas descubiertas, ya no se trataba de limpiar su imagen, sino de revelar la verdad. La vergüenza se transformaba lentamente en un plan. Los días siguientes fueron un ejercicio de resistencia. Teresa caminaba por la ciudad evitando miradas, consciente de que muchos la reconocían por los titulares. En el supermercado, escuchaba susurros a sus espaldas.
En la calle, notaba cómo la observaban con curiosidad morbosa. Cada gesto ajeno le recordaba la humillación del tribunal. Pero, en vez de hundirse, empezó a observar a la gente con otros ojos. Descubrió que todos arrastraban alguna vergüenza, algún secreto oculto. Y esa idea la reconfortó. No estaba sola en su dolor, aunque el mundo quisiera señalarla como ejemplo de derrota. Una mañana, al despertar, se miró de nuevo en el espejo y vio algo distinto. No era la mujer destruida que se había arrastrado después del juicio. Sus ojos seguían cansados, pero había en ellos una chispa de decisión. El peso de la vergüenza seguía allí, enorme y asfixiante, pero ahora lo sostenía con más firmeza. No había desaparecido, pero se había convertido en un recordatorio constante de lo que debía recuperar. Teresa sonrió apenas, un gesto tímido pero lleno de promesas. El primer paso había sido reconocer la herida. El segundo, decidir que no la dejaría abierta para siempre. La tarde en que Daniel regresó con nuevas pruebas, el ambiente en la casa cambió por completo. Teresa estaba sentada en la sala, con la mirada perdida en el jardín descuidado, cuando su hermano irrumpió con un fajo de papeles bajo el brazo. No eres tú la invisible, Teresa. El invisible es Eduardo, porque todo lo que dice poseer descansa sobre un suelo prestado, dijo con voz grave. Ella lo observó incrédula, como si esas palabras fueran demasiado grandes para caber en su dolor. Pero en su interior, algo vibró como una cuerda que se despierta. El eco de la humillación del tribunal comenzó a mezclarse con la posibilidad de revancha. Los documentos eran antiguos, amarillentos por el tiempo, y llevaban sellos bancarios que confirmaban préstamos iniciales respaldados con el patrimonio de los Gálvez. La evidencia era clara. Eduardo nunca fue el magnate que presumía, sino un hombre que construyó sobre cimientos ajenos. Teresa acarició las hojas con cuidado, como si fueran piezas de un rompecabezas que, al encajarse, devolvían sentido a su historia. No era un simple error contable, era un fraude emocional y económico. De pronto, comprendió que no se trataba de recuperar orgullo, sino de rescatar la verdad que había sido sepultada bajo montañas de mentiras. Mientras procesaba la información, sonó el timbre de la casa. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de porte imponente, traje oscuro impecable y mirada penetrante. Marcos Ortega. Su nombre resonaba en periódicos financieros como sinónimo de éxito y estrategia, pero allí estaba, en el umbral, como un visitante inesperado. Necesito hablar contigo, Teresa. Lo que le hizo Eduardo no es nuevo para mí. Yo también fui víctima de sus engaños, declaró sin rodeos. Sus palabras no eran de compasión, sino de alianza. Por primera vez, alguien del mundo del lujo se ponía de su lado, y no del de su marido. La conversación se trasladó a la sala principal, bajo la luz tenue que entraba por las ventanas grandes. Marcos explicó cómo había invertido en un proyecto de Eduardo y cómo, mediante cuentas ocultas, perdió una suma millonaria. No es solo un hombre ambicioso, es un estratega del engaño, afirmó con voz segura. Teresa lo escuchaba en silencio, cada frase confirmaba sospechas que había temido reconocer. Daniela sentía, como si cada palabra de Ortega fuera un martillo que terminaba de clavar la verdad. Era extraño, la humillación comenzaba a transformarse en un arma, y la víctima dejaba de parecer indefensa. Durante aquella charla, Marcos desplegó más que números. Mostró recortes de prensa, movimientos bancarios y una carta de abogados internacionales que lo habían acompañado en un intento fallido de recuperar su dinero. Teresa sentía que el suelo volvía a sostenerla, aunque el peso del escándalo aún fuera insoportable. La elegancia del visitante contrastaba con el desgaste de su familia, pero no se imponía con arrogancia. Había en sus gestos un respeto inesperado hacia ella, como si reconociera algo que Eduardo había intentado borrar, su dignidad. Y esa mirada diferente encendió en Teresa una sensación desconocida, una mezcla de fuerza y vértigo. La noche cayó sobre la ciudad, y en la sala seguía el intercambio de palabras y documentos. Teresa, tímida, preguntó, ¿y por qué ayudarme a mí, si pudo simplemente seguir adelante? Marcos respondió con calma, porque si un hombre como Eduardo no es detenido, seguirá destruyendo a quienes confían en él. Y tú, Teresa, tienes más poder del que crees. Él te utilizó para iniciar, pero ese mismo vínculo puede ser su final. La frase quedó flotando en el aire, cargada de simbolismo. Daniel sonrió discretamente, como si por fin la vida empezara a ofrecerles una carta a su favor. Mientras tanto, en otro rincón de Madrid, Eduardo y Verónica celebraban en un club privado, sin imaginar lo que se estaba gestando. Rodeados de luces de neón, botellas de champán y carcajadas superficiales,
Se convencían de que la humillación había borrado a Teresa para siempre. Verónica mostraba en su teléfono fotos de compras recientes en una agencia de viajes de lujo, planeando un verano en la Costa Azul. Eduardo asentía con soberbia, creyendo que el futuro estaba asegurado. Pero las risas en ese lugar eran apenas un eco frágil frente a la tormenta que se avecinaba. De regreso en la casa familiar, el ambiente había cambiado. Teresa no sonreía aún, pero su postura era otra. Ya no parecía una mujer rota, sino alguien que comenzaba a sostenerse en pie. Sus padres, que escuchaban desde un rincón, intercambiaron miradas de alivio. Marcos extendió la mano con firmeza. Esto no es solo tu lucha, Teresa. Es también la mía. Pero necesitas tomar una decisión, quedarte en la sombra o dar el paso hacia la verdad. La duda era enorme, pero el corazón de Teresa latía con una convicción nueva. El miedo no había desaparecido, pero ya no era paralizante. Daniel insistió en que el próximo movimiento debía ser prudente. Eduardo tiene aliados, dinero y prensa de su lado. No podemos enfrentarlos solo con indignación, advirtió. Marcos asintió y propuso una estrategia clara: revisar cada transferencia, cada propiedad, cada cuenta vinculada al apellido Gálvez. Los bancos no olvidan, Teresa. Y los papeles son más fuertes que las sonrisas de revista, dijo con ironía. Esa noche, ella subió a su habitación con un cúmulo de emociones: rabia, dolor, esperanza y un extraño cosquilleo provocado por la presencia de Marcos. Algo se estaba moviendo en su interior, más grande que el miedo. Antes de dormir, Teresa abrió el armario y rozó con los dedos un vestido que había usado años atrás en una gala. Recordó el orgullo de aquella noche, el perfume caro que todavía conservaba en su piel, y pensó en cómo Eduardo había convertido todo eso en ruina. Sin embargo, por primera vez en semanas, no lloró. Observó su reflejo y notó un destello en sus ojos. No era resignación, era coraje. Sabía que aún quedaba un camino difícil, pero también que no estaba sola. Lo inesperado había llegado a su puerta en forma de un aliado, y quizás también de un nuevo destino. El silencio de la madrugada envolvió la casa, pero en la mente de Teresa todo era ruido, recuerdos, planes, sospechas y un dolor que se mezclaba con la esperanza. Cerró los ojos y se repitió una sola frase: no más sombras. El tribunal había sido su verdugo, sí, pero también su despertar. Lo que no podía imaginar era hasta dónde la llevaría a ese pacto improvisado con Marcos Ortega, ni cuánto tendría que sacrificar para sostener su nueva decisión. Por primera vez, la vergüenza no era un final, sino un punto de partida. Y en su corazón, la semilla de lucha había germinado. ¿Y tú? ¿Crees que Teresa debería arriesgarlo todo para exponer a Eduardo, aunque eso implique abrir viejas heridas, o sería mejor dejar el pasado atrás y empezar una nueva vida lejos de él? Las primeras horas de la mañana encontraron a Teresa despierta, rodeada de carpetas que Marcos había dejado la noche anterior. El olor del café recién hecho se mezclaba con el polvo de los papeles viejos, creando una atmósfera extraña, a medio camino entre la rutina y la conspiración. Su padre entró con paso lento, miró la mesa abarrotada y murmuró: nunca pensé que nuestros ahorros terminarían en manos de ese hombre. Teresa sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantener la calma. No podía seguir llorando. La dignidad exigía aprender a leer cada cifra, cada sello, cada firma. Al abrir una de las carpetas, encontró contratos con el logo de un banco internacional, documentos que llevaban su apellido estampado en cláusulas de préstamos que nunca había firmado. La tinta azul destacaba sobre las páginas amarillentas como una cicatriz imposible de borrar. Daniel apareció con su portátil y empezó a comparar las rúbricas. Aquí está la prueba, Teresa. La firma no es tuya, es una imitación burda. Eduardo falsificó más de lo que imaginábamos. Ella bajó la mirada, dolida por su ingenuidad, pero también fortalecida por el hallazgo. Lo que había sido una humillación pública podía convertirse en su mayor arma. En paralelo, Verónica seguía luciendo su papel de reina en Mónaco. Las revistas publicaban imágenes suyas entrando a spas de lujo, luciendo perlas y vestidos de diseñador. La embajadora del nuevo glamour español, decían los titulares. Eduardo, a su lado, respondía con sonrisas, fingiendo tranquilidad, aunque en privado comenzaba a preocuparse por las filtraciones de prensa que hablaban de cuentas sospechosas. Teresa observaba aquellas noticias en silencio, no con envidia, sino con una frialdad nueva. Esa ostentación no era eterna. Sabía que detrás del brillo había facturas pendientes, y que la verdad tenía la paciencia de un juez. Esa tarde, Marcos regresó con más papeles.
Colocó sobre la mesa un legajo con sellos notariales y balances de propiedades. Aquí está la raíz. Tu herencia, Teresa, fue usada como aval sin tu consentimiento. Eduardo construyó su primer casino con dinero que no le pertenecía. Ella sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Su familia había sido despojada en silencio, mientras ella sonreía orgullosa al lado de un hombre que en realidad lo saqueaba. Daniel golpeó la mesa con rabia, incapaz de contenerse. Esto es más que un divorcio. Es un robo. Las palabras quedaron flotando, cargadas de dolor y determinación. Teresa tomó uno de los documentos y lo sostuvo entre sus manos como si pesara toneladas. En aquel papel estaba condensada toda su vida matrimonial: confianza, engaño y traición. La letra de Eduardo, segura y elegante, aparecía en cada página como un recordatorio de su poder. Pero ahora esa escritura era también una prueba de su mentira. No sé cómo pude ser tan ciega, murmuró. Marcos respondió con serenidad. No eras ciega, Teresa, eras esposa. Confiar en él era lo natural. Ahora ya no se trata de confianza, sino de justicia. La frase la atravesó con una mezcla de consuelo y desafío. Mientras la familia discutía los siguientes pasos, en un restaurante elegante del centro, Eduardo reprendía a Verónica por su comportamiento excesivamente ostentoso. Tu obsesión por mostrar cada bolso de cuero, cada joya, está llamando demasiado la atención, dijo con irritación. Ella respondió con sarcasmo. ¿Y qué esperabas? Me prometiste un trono, no una vida en las sombras. Los meseros fingían no escuchar, aunque los murmullos llegaban hasta las mesas cercanas. El magnate comenzaba a perder la calma, algo impensable semanas atrás. La grieta en su imagen perfecta empezaba a expandirse, invisible para el público, pero evidente para quienes lo rodeaban. De vuelta en la casa de los Gálvez, Teresa abrió una caja que había permanecido cerrada durante años. Dentro encontró cartas y fotografías de su juventud con Eduardo, recuerdos de un tiempo en que él prometía un futuro compartido. Entre esos papeles, descubrió recibos bancarios antiguos que confirmaban depósitos hechos desde cuentas que nunca había visto. Daniel, sorprendido, señaló. Aquí está el mapa del fraude. Movió dinero usando tu identidad como pantalla. Teresa lo escuchaba con el corazón encogido, entendiendo que su matrimonio no solo había sido una mentira emocional, sino también una construcción financiera levantada sobre estafas. El descubrimiento no apagó la herida, pero sí le dio dirección. Ya no se trataba de sobrevivir a la humillación, sino de planear una estrategia clara. Marcos propuso empezar por reunir pruebas oficiales, solicitar copias de movimientos bancarios y preparar un informe con asesoría legal. Un juez puede ignorar lágrimas, pero no puede ignorar cifras, aseguró con firmeza. Teresa lo miró, reconociendo que aquella frase contenía más verdad que cualquier consuelo. No estaba sola, había manos dispuestas a levantarla. Y en ese instante comprendió que la única salida posible era enfrentarse al mismo escenario donde la habían destruido: el tribunal. La tensión se mezclaba con un nuevo tipo de energía en la casa. Los padres de Teresa, antes hundidos en silencio, comenzaron a colaborar. Su madre organizaba los papeles, su padre repasaba cálculos como en sus días de contable. No es por dinero, hija. Es por respeto, dijo el anciano con voz quebrada. Esa frase devolvió a Teresa un orgullo que creía perdido. No se trataba solo de defenderse, sino de rescatar la dignidad de toda la familia. El apellido Gálvez, pisoteado por las burlas de Eduardo, merecía volver a ocupar un lugar de respeto. Y ella sería el rostro de esa recuperación. En paralelo, Eduardo recibió una llamada inesperada de un inversor extranjero, preocupado por los rumores de fraude. Señor Llorente, necesitamos garantías adicionales antes de continuar con la transferencia, exigió el hombre con tono firme. Eduardo apretó la mandíbula, conteniendo su furia. Hasta ese momento, los bancos habían sido sus aliados. Ahora empezaban a dudar. Esa conversación fue como un golpe invisible que lo dejó intranquilo. Fingió tranquilidad, pero colgó con la certeza de que alguien movía piezas en su contra. No imaginaba que esa amenaza salía del salón modesto de la familia Gálvez. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Teresa repasó en su mente cada documento. Los nombres, las fechas, las cifras, todo formaba un rompecabezas que comenzaba a armarse. Ya no era la mujer derrotada de los titulares, ni la sombra que lloraba en silencio. Era alguien que sostenía la primera carta de una partida que apenas comenzaba. El dolor seguía allí, pero el miedo estaba retrocediendo. En su lugar, emergía una certeza poderosa. Eduardo había construido un imperio con trampas, y ella tenía en sus manos las llaves para derribarlo.
Por primera vez, se durmió con una chispa de esperanza. La mañana en Barcelona amaneció con un brillo distinto para Teresa. Había viajado con Marcos y Daniel para asistir a un evento de inversores, uno de esos encuentros exclusivos donde el dinero y la influencia se respiraban en cada esquina. El hotel boutique donde se hospedaban destilaba elegancia discreta, alfombras suaves, lámparas de cristal y un aroma a perfume caro impregnando los pasillos. Teresa miró su reflejo en el espejo antes de salir. Vestía un traje sobrio, sin extravagancias, pero con una seguridad que no había sentido en años. No era la esposa abandonada, era una mujer que empezaba a reclamar su lugar en un mundo que le había sido arrebatado. Al entrar en el salón principal, notó que varias miradas se posaban en ella. Algunos la reconocieron de las portadas recientes, esperando ver a la mujer derrotada del tribunal. Sin embargo, encontraron algo diferente: su postura erguida, su paso firme y una serenidad que desarmaba a quienes buscaban debilidad. Marcos la presentó a viejos conocidos con naturalidad, destacando su inteligencia y la herencia empresarial de los Gálvez. Teresa sonrió con cautela, sorprendida de cómo el respeto podía recuperarse con gestos pequeños pero firmes. Por dentro seguía temblando, pero cada saludo era un ladrillo más en la reconstrucción de su dignidad. Durante el cóctel, un empresario francés se acercó con un comentario inesperado. «Madame, la prensa ha sido cruel con usted, pero los mercados no se mueven con rumores, sino con documentos. Y yo sé que usted los tiene». Teresa sintió un calor recorrerle el cuerpo. Esa afirmación, dicha con tanta seguridad, le revelaba que la verdad comenzaba a abrirse camino fuera del círculo íntimo. Eduardo no era tan intocable como parecía, y el mundo financiero lo sabía. Respondió con una sonrisa discreta. «La justicia tiene sus tiempos, señor, pero las cuentas siempre terminan cuadrando». El hombre levantó su copa, reconociendo su temple. Mientras tanto, en la mesa contigua, Daniel compartía con Marcos los avances de su investigación sobre las empresas de fachada en Luxemburgo. Había encontrado movimientos sospechosos vinculados a cuentas que llevaban nombres inexistentes. Marcos asentía, calculando mentalmente cómo esas pruebas podrían inclinar la balanza. Teresa los escuchaba con atención, sorprendida de su propia capacidad para comprender términos financieros que antes ignoraba. Era como despertar de un largo letargo. Cada cifra, cada transferencia, le devolvía un pedazo de poder. «No era que yo no entendiera», pensó, «era que nunca me permitieron participar». Esa revelación le arrancó una sonrisa amarga. Esa noche, el evento culminó con una cena en un restaurante elegante del puerto. La brisa del mar entraba por las ventanas, iluminando la mesa con un reflejo plateado. Teresa disfrutaba de un plato de pescado acompañado de vino blanco, consciente de que cada detalle formaba parte de un escenario de prestigio. Marcos le habló en voz baja. «Estás cambiando, Teresa. Ya no eres la mujer que bajaba la cabeza en el tribunal. Hoy has demostrado que puedes sostener la mirada de cualquiera». Ella lo miró a los ojos y, por un instante, el ruido del lugar desapareció. Sintió un vértigo desconocido, mitad temor, mitad atracción. En Madrid, Eduardo leía con furia una nota publicada en un medio especializado que insinuaba irregularidades en sus cuentas. Verónica, recostada en un sillón de cuero, lo observaba con gesto indiferente. «No hagas caso, cariño. Son rumores inventados por envidiosos». Eduardo golpeó la mesa, incapaz de contener la rabia. «Esto no son rumores, alguien está moviendo hilos contra mí». Por primera vez, la seguridad del magnate se tambaleaba. Sus ojos destilaban la sospecha de que Teresa estaba detrás de esa sombra que comenzaba a perseguirlo. Lo que nunca imaginó es que esa sospecha era más cierta de lo que podía aceptar. Los días siguientes en Barcelona se convirtieron en un entrenamiento para Teresa. Asistió a reuniones, tomó notas, aprendió a leer balances y a interpretar gráficas que antes parecían un idioma extraño. Marcos la guiaba con paciencia, aunque no dejaba de verla como igual. «No te subestimes», le repetía, «tu apellido tiene historia, pero tu carácter será lo que marque la diferencia». Cada palabra suya la fortalecía. Daniel, por su parte, no dejaba de investigar y le mostraba cada hallazgo con entusiasmo. La mujer que antes se escondía detrás de las humillaciones ahora participaba activamente en la preparación de la batalla. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, Teresa se detuvo frente a una tienda de joyas. Observó un collar de perlas tras la vitrina y recordó el que Verónica había lucido en el tribunal. Sintió rabia, sí, pero también determinación. «No volveré a permitir que otro lleve lo que me pertenece», pensó. Ese pensamiento no se refería solo a joyas o dinero, sino a su vida entera. El despertar no era un capricho,
era una necesidad. Comprendió que su camino ya no consistía en sobrevivir a la humillación, sino en renacer de ella con más fuerza que nunca. Los rumores sobre Eduardo crecían. Los periódicos económicos hablaban de inversores nerviosos, de transferencias cuestionadas y de proyectos en pausa. Verónica comenzaba a inquietarse. Sus compras en París y Mónaco seguían, pero notaba que las llamadas de ciertos socios eran más frías. Eduardo trataba de mantener la fachada, asistiendo a cenas en clubes privados, pero la confianza que antes despertaba empezaba a erosionarse. En contraste, Teresa ganaba terreno en silencio, recuperando respeto en círculos que antes la habían ignorado. El equilibrio de poder se estaba moviendo lentamente, como la marea que sube sin que nadie pueda detenerla. Una noche, en su habitación del Hotel Boutique, Teresa abrió el balcón y dejó que la brisa marina le acariciara el rostro. Pensó en todo lo vivido en pocas semanas, de la humillación pública al inicio de una revancha inesperada. No era la misma mujer que había llegado al tribunal con la cabeza gacha. Ahora sentía que llevaba en su interior una llama encendida. No sabía todavía cuánto costaría mantenerla, ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero ya no se permitiría volver atrás. El despertar era irreversible, y lo sabía. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. Los titulares aparecieron de golpe, como un disparo que nadie esperaba pero todos comentaban. Eduardo Llorente, el magnate de los casinos bajo sospecha fiscal. La noticia estalló en medios especializados y rápidamente saltó a la prensa general. Teresa desayunaba en la suite del Hotel Boutique de Barcelona cuando Daniel le mostró el artículo en su portátil. Las manos de ella temblaron al leerlo. No era todavía una acusación formal, pero era suficiente para sembrar dudas entre inversores. Sintió una mezcla de alivio y vértigo. Por fin, el mundo veía una grieta en la máscara de su marido. La reacción de Eduardo fue inmediata y furiosa. Convocó a sus abogados en un club privado de Madrid, exigiendo explicaciones y culpando a todos menos a sí mismo. Verónica, con su sonrisa ensayada, lo tranquilizaba ante los presentes, aunque en privado lo llamaba paranoico. No todo gira en torno a tu exmujer, Eduardo. No la subestimes, pero tampoco te obsesiones, susurró mientras jugaba con un anillo de oro recién adquirido. Él la fulminó con la mirada, sabiendo en su interior que aquella sombra que lo seguía tenía nombre y apellido, Teresa Gálvez. Y ese pensamiento lo desquiciaba más que cualquier rumor. En Barcelona, Teresa escuchaba a Marcos explicar las consecuencias del artículo. Lo que parecía intocable ahora es cuestionado. La prensa funciona como una cuenta bancaria, cada duda resta confianza, y cada revelación puede vaciarle el capital social a Eduardo. Ella asentía, entendiendo que la batalla no solo se libraba en los tribunales, sino también en la opinión pública. Daniel añadió con tono práctico, es el principio del derrumbe. Si la gente deja de creer en él, los contratos se cancelan y los socios se apartan. Era extraño. Por primera vez, Teresa veía la vergüenza convertirse en un arma. Los programas de televisión se sumaron al festín. En debates nocturnos, tertulianos analizaban las imágenes de Eduardo saliendo de restaurantes elegantes, mientras un periodista insinuaba que sus gastos no cuadraban con los balances publicados. Las cámaras repetían una y otra vez las fotografías de Verónica luciendo joyas y bolsos de diseñador, como si fueran pruebas del exceso que anticipa la caída. Teresa miraba esos programas en silencio, sin necesidad de intervenir. Cada gesto altivo de su marido en la pantalla era ahora interpretado como arrogancia culpable, no como poder. La narrativa empezaba a girar, y con ella, su destino. Sin embargo, no todo era alivio. La atención mediática también caía sobre Teresa. Un periodista la abordó a la salida de un evento en Barcelona y le lanzó la pregunta directa. ¿Está usted detrás de la filtración? Ella respiró hondo, levantó la barbilla y contestó con calma. No necesito inventar nada. Los documentos hablan solos. La frase apareció al día siguiente en todos los periódicos, acompañada de una foto en la que su serenidad contrastaba con el caos que rodeaba a Eduardo. Era el inicio de su recuperación pública. Los mismos que antes la llamaron sombra ahora empezaban a verla con otros ojos. La prensa rosa tampoco se quedó atrás. Revistas de sociedad comparaban estilos, Teresa con ropa sobria y elegante frente al derroche de Verónica. Las redes sociales explotaron con debates, unos defendiendo la discreción de la exesposa, otros alabando la ostentación del amante. En esa guerra de imágenes, Teresa entendió algo fundamental. No se trataba solo de números, sino de símbolos. Cada vestido, cada aparición, era parte del tablero. Si quería ganar, debía jugar también esa partida, aunque le resultara incómodo. Y decidió hacerlo, no con exageración, sino con firmeza y dignidad. Mientras tanto,
Eduardo trataba de controlar el incendio. Llamó a un viejo contacto en un banco extranjero para asegurar transferencias millonarias, pero recibió evasivas. Señor Llorente, hasta que no aclaremos las sospechas, preferimos mantener las operaciones en pausa, le dijeron con frialdad. El magnate sintió como el poder se le escapaba entre los dedos, como arena en un reloj de cristal. Rompió la copa de vino que sostenía y gritó contra la pared, mientras Verónica lo miraba con una mezcla de fastidio y diversión. Quizás debas aceptar que no eres tan intocable como creías, comentó con ironía. Eduardo se quedó mudo. En paralelo, Marcos aconsejaba a Teresa no dejarse llevar por la euforia. Esto es solo el comienzo. Los medios son volátiles. Hoy están contigo, mañana podrían girarse si no tienes pruebas sólidas. Ella lo escuchaba con atención, consciente de que un error podría costarle todo. Lo sé, Marcos, pero por primera vez siento que no camino sola, respondió con voz baja. Él la miró con respeto, admirando la transformación que había presenciado en pocas semanas. La mujer derrotada se estaba convirtiendo en una figura capaz de sostener la mirada de la prensa sin titubear. Daniel, siempre pragmático, seguía revisando movimientos financieros y encontró transferencias hacia una cuenta en Luxemburgo a nombre de una empresa fantasma. Aquí está la pista que puede hundirlo, dijo emocionado. Teresa observó los números como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. No eran simples cifras, eran las cadenas con las que Eduardo había atado su vida. Entonces habrá justicia, murmuró con firmeza. El despertar se consolidaba. Ya no era una espectadora. Ahora era una jugadora activa en la partida más peligrosa de su vida. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Esa noche, Teresa encendió la televisión y vio a Eduardo enfrentando micrófonos en la puerta de uno de sus hoteles. La voz altanera de siempre sonaba quebrada. Negaba todo con gestos exagerados, sudaba bajo las luces y trataba de sonreír sin éxito. Por primera vez en años, ella lo vio pequeño, atrapado en una jaula que él mismo había construido. Sonrió apenas, no con venganza, sino con la serenidad de quien sabe que la verdad empieza a imponerse. El juego de la prensa lo había alcanzado, y ya no había marcha atrás. Antes de dormir, Teresa repasó los pasos dados. No podía confiar solo en rumores, lo sabía, pero la prensa había abierto un camino que antes estaba cerrado. El mundo ya no veía a Eduardo como un ídolo intocable, sino como un hombre bajo sospecha. Y ese cambio era el inicio de todo lo que estaba por venir. Cerró los ojos con una certeza nueva. No había vuelta atrás, porque el tablero ya estaba en movimiento y ella estaba, por fin, del lado de quienes movían las piezas. El ambiente en la casa de los Gálvez se llenó de un silencio tenso cuando Teresa colocó los documentos sobre la mesa. Sus padres se miraron entre sí con un gesto de resignación, como si las hojas delante de ellos fueran un espejo de culpas pasadas. El padre, con voz apagada, confesó que parte de la herencia había sido entregada a Eduardo en confianza, sin dejar constancia formal. Creímos en su palabra, hija. Pensamos que sería un sostén para ti, admitió, mientras sus manos temblaban sobre el borde de la silla. Teresa lo escuchó con un dolor mezclado de compasión, comprendiendo que todos habían sido víctimas del mismo engaño. Su madre, que hasta entonces había permanecido callada, se acercó y acarició la mejilla de Teresa con ternura. No supimos protegerte de un hombre como él, pero aún podemos proteger lo que queda de nuestra dignidad, dijo con lágrimas contenidas. Aquellas palabras calaron en lo más profundo de Teresa, que por primera vez sintió el peso de una familia unida en torno a un mismo propósito. El dolor ya no era solo suyo, era compartido. Y esa unión se transformó en un pacto silencioso que no necesitaba firmas ni abogados, solo la fuerza de la sangre. Daniel, siempre directo, tomó la palabra. Eduardo nos utilizó como si fuéramos piezas de su tablero. Pero no podemos seguir en silencio. Si queremos que caiga, tenemos que actuar juntos. La firmeza de su voz contrastaba con la fragilidad de sus padres, pero sus palabras encendieron una chispa en todos. Teresa lo miró con orgullo, sabiendo que su hermano había pasado de ser testigo impotente a convertirse en un aliado esencial. Era el inicio de una resistencia familiar que, aunque tardía, prometía ser implacable. Marcos llegó esa misma tarde con más información. Había hablado con abogados extranjeros y confirmado que los nombres de los Gálvez aparecían en contratos de sociedades registradas en Luxemburgo. Él no solo abusó de vuestra confianza, os implicó en maniobras ilegales que podrían haberos hundido, explicó con seriedad. El impacto fue devastador, pero a la vez liberador. Ya no se trataba solo de sospechas, sino de hechos comprobados. El fraude estaba expuesto y, paradójicamente,
Esa revelación les daba una nueva fuerza. El enemigo ya no era un fantasma, tenía rostro, documentos y huellas. La madre de Teresa fue la primera en reaccionar. Se levantó con dificultad y, con una dignidad inesperada, declaró: «No quiero morir con la vergüenza de haber criado hijos sin defender nuestro apellido. Si Eduardo quiso borrarnos, que el mundo sepa que aquí seguimos de pie». Sus palabras fueron un bálsamo y, al mismo tiempo, un latigazo de orgullo. Teresa sintió como la voz de su madre devolvía al apellido Gálvez la fortaleza que parecía perdida. Era como si una herida abierta se cerrara con hilo de acero. Aquella noche, alrededor de la mesa, firmaron un pacto no escrito. Cada uno tendría un papel. Daniel seguiría investigando las transferencias, el padre aportaría su experiencia como contable retirado, la madre custodiaría los documentos, y Teresa sería el rostro visible. «No es una carga, es tu derecho», le dijo Marcos, convencido de que ella tenía la fuerza para enfrentarse al monstruo que había alimentado. Teresa asintió, entendiendo que el camino sería largo, pero que ya no caminaba sola. La soledad había quedado atrás. Mientras tanto, Eduardo empezaba a notar la presión. Sus abogados lo alertaron de que nuevas pruebas estaban por salir a la luz, y los inversores pedían garantías que no podía ofrecer. En su suite de hotel, golpeaba el escritorio con furia, mientras Verónica revisaba catálogos de ropa de diseñador. «Tienes que calmarte, Eduardo. Los nervios no combinan con la elegancia», le dijo burlona, lo que encendió más su ira. La grieta en su relación comenzaba a ampliarse, y aunque ambos seguían mostrando sonrisas en público, la guerra interna era inevitable. En casa, la tensión se transformaba en esperanza. Teresa ya no se veía como víctima, sino como una mujer con un ejército detrás, pequeño pero firme. Sus padres la observaban con orgullo renovado, como si reconocieran en ella la voz que habían perdido con los años. Daniel, aunque cansado, se mantenía con la mirada fija en el horizonte de justicia. Marcos, por su parte, se había convertido en una presencia constante, un aliado que no solo aportaba pruebas, sino también calma y perspectiva. El pacto estaba sellado y nadie podría romperlo. Por primera vez desde el tribunal, Teresa durmió sin lágrimas. Soñó con la casa familiar restaurada, con ventanas grandes abiertas y el jardín floreciendo de nuevo, como símbolo de renacimiento. Al despertar, comprendió que aquel sueño no era un espejismo, sino una meta posible. Ya no temía a Eduardo, temía más bien a la idea de no intentarlo. Y con esa certeza en el corazón, se vistió al amanecer, lista para el próximo movimiento. La vergüenza había dado paso a la acción. ¿Y tú? Si tu familia hubiera sido humillada públicamente como la de Teresa, ¿arriesgarías todo para limpiar el apellido, aunque eso signifique enfrentar peligros que podrían destruirte? El Tribunal de Madrid volvió a abrir sus puertas en una mañana helada, donde el aire parecía cargar con el murmullo de los periodistas agolpados en la entrada. Esta vez, la expectación era distinta. Ya no se hablaba solo de un divorcio, sino de posibles fraudes financieros que sacudían a los círculos empresariales. Eduardo llegó acompañado de Verónica, vestido con un traje oscuro impecable y una sonrisa forzada que no lograba ocultar la tensión en su mirada. Teresa, en cambio, entró rodeada de su familia y de Marcos, transmitiendo una serenidad que sorprendió a todos. El contraste entre ambos bandos era evidente desde el primer paso. Las cámaras se lanzaron sobre Eduardo como enjambres, pero su habitual soltura parecía quebrada. Respondía con frases cortas, evitando las preguntas incisivas sobre transferencias y cuentas sospechosas. Verónica trataba de suplirlo con comentarios altivos, como si un bolso de cuero y un perfume caro pudieran tapar los rumores. En el otro extremo, Teresa caminaba firme, sin mirar a los lados, consciente de que cada gesto suyo estaba siendo evaluado. Esa postura sobria y elegante empezó a despertar respeto incluso en aquellos que antes se habían burlado de ella. El escenario se inclinaba lentamente a su favor. Dentro de la sala, el juez solicitó silencio absoluto. Los abogados de Eduardo presentaron su defensa con tono agresivo, minimizando las acusaciones y pintando a Teresa como una mujer resentida. Pero la atmósfera era distinta a la del primer juicio. Los murmullos de los asistentes revelaban dudas. Las cejas arqueadas de los periodistas anunciaban titulares menos favorables. Teresa no necesitó hablar. Su simple presencia equilibrada contrastaba con la actitud nerviosa de su exmarido. Daniel la observaba con orgullo, consciente de que la batalla que antes parecía imposible ahora tenía terreno fértil. Eduardo, al tomar la palabra, trató de recuperar su antiguo dominio. «Soy un empresario honesto, he construido mi fortuna con esfuerzo», afirmó, elevando la voz.
Pero un periodista de la sala soltó una risa irónica que quebró su discurso. El juez lo reprendió, pero el daño ya estaba hecho. El respeto hacia Eduardo se resquebrajaba a cada minuto. Verónica intentó darle apoyo con una mirada, aunque su expresión transmitía más impaciencia que amor. Ella disfrutaba del lujo, pero no estaba preparada para soportar un imperio tambaleante. Sus dedos jugueteaban con el anillo, como si pensara ya en la próxima salida. Teresa recordó en ese momento la primera audiencia, cuando había sentido que el mundo se derrumbaba sobre ella. Ahora, sin embargo, experimentaba una calma extraña, casi liberadora. No era que la herida hubiera sanado, sino que había aprendido a cargarla como escudo. Su madre le apretó suavemente la mano, transmitiéndole fuerza en silencio. Marcos, a su lado, inclinó la cabeza con un gesto de aprobación. Aquella mujer que entraba con miedo semanas atrás se había transformado en alguien capaz de enfrentar la mirada de cientos sin bajar los ojos. El despertar ya no era simbólico, era evidente para todos. La tensión creció cuando uno de los abogados de Teresa solicitó introducir nuevas pruebas. En ese instante, el murmullo recorrió la sala como una ola. Eran documentos bancarios que señalaban transferencias a cuentas en Luxemburgo, vinculadas a sociedades que usaban nombres falsos. Eduardo palideció y por primera vez perdió el control de su expresión. El juez ordenó una pausa para revisar los papeles, mientras los periodistas intercambiaban miradas emocionadas. La caída ya no era un rumor, sino un hecho que comenzaba a escribirse en el acta oficial. Verónica, inquieta, bajó la mirada, temiendo quedar atrapada en el mismo abismo. En los pasillos del tribunal, la prensa se abalanzó sobre Teresa durante el receso. Ella respondió con frases breves pero contundentes. La verdad no necesita adornos. Está en los documentos. Aquella declaración apareció en todas las cadenas de televisión al instante, reforzando la imagen de una mujer que hablaba con calma, sin gritar ni victimizarse. Eduardo, en cambio, se encerró en una sala privada, discutiendo con sus abogados a gritos. Los contrastes no podían ser más claros. Mientras uno perdía la compostura, la otra ganaba legitimidad. La opinión pública empezaba a elegir su bando. El regreso al estrado fue aún más tenso. El juez pidió a Eduardo responder por las transferencias y él balbuceó excusas sobre operaciones de rutina. Nadie parecía creerle. Teresa, desde su asiento, lo observaba con una mezcla de rabia y compasión. Había amado a ese hombre, le había entregado su juventud y sus sueños, y ahora lo veía convertido en un prisionero de sus propias mentiras. La ironía era brutal. Quien había intentado borrarla estaba a punto de ser borrado por sus propios actos. Y ella no necesitaba vengarse con palabras. Los hechos lo estaban haciendo por ella. Fuera del tribunal, el eco del día ya circulaba en los medios. Algunos titulares hablaban de la sombra de Luxemburgo, otros de el magnate bajo fuego. Verónica, al salir, se cubrió el rostro con unas gafas oscuras, evitando a los periodistas que la acosaban con preguntas. Eduardo trató de mantener su arrogancia, pero el temblor en sus manos lo delataba. Teresa salió minutos después, rodeada de su familia, y por primera vez recibió aplausos discretos de algunos curiosos. Ese gesto sencillo fue más poderoso que cualquier joya. Significaba que la opinión pública había comenzado a cambiar de lado. Aquella noche, en la intimidad de su casa, Teresa reflexionó en silencio. Sabía que lo vivido era solo el principio del derrumbe, que todavía quedaban pruebas por presentar y batallas por librar. Pero también entendía que la caída de Eduardo ya había comenzado, y era irreversible. Su familia, que antes había bajado la cabeza, ahora la miraba con orgullo. Marcos, sentado frente a ella, comentó con voz serena: «Hoy diste el primer golpe que él nunca esperó». Teresa cerró los ojos, respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, durmió con la certeza de que el miedo ya no gobernaba su vida. El tribunal estaba repleto cuando comenzó la nueva sesión. Las cámaras de televisión captaban cada gesto, cada mirada, conscientes de que aquel día podía marcar un giro en la historia. Eduardo entró con el rostro endurecido, tratando de mantener la compostura, mientras Verónica caminaba a su lado con una sonrisa congelada que no lograba ocultar la tensión. Teresa, en cambio, llegó serena, rodeada de su familia y de Marcos, transmitiendo una calma que contrastaba con la rigidez de su exmarido. El aire era denso, cargado de expectativa, como si todos supieran que algo importante estaba por estallar. El juez pidió silencio y los abogados de Teresa solicitaron la presentación de un nuevo lote de pruebas. Sobre la mesa aparecieron documentos firmados por Verónica, vinculados a sociedades fantasma en Luxemburgo.
El murmullo se propagó como un incendio en la sala. Eduardo intentó levantarse de inmediato, alegando que aquellas pruebas eran manipuladas, pero el juez lo detuvo con un gesto firme. Teresa observaba sin pronunciar palabra, con los ojos fijos en la amante que había sido parte de su humillación pública. El silencio de Verónica comenzó a convertirse en un peso insoportable. La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los abogados explicó que Verónica había rubricado contratos sin conocer su contenido real. Estas firmas la convierten en cómplice de transferencias millonarias que ocultaban patrimonio, declaró con voz clara. Eduardo se inclinó hacia ella y le susurró algo entre dientes, pero la joven lo apartó con un movimiento brusco. De pronto, levantó la voz y soltó la bomba. «Eres tú quien me obligó a firmar todo, Eduardo. Yo no entendía nada, solo confié en ti». El estallido provocó un revuelo inmediato. Las cámaras captaron cada palabra. El juez golpeó la mesa pidiendo orden, pero la conmoción ya era imposible de contener. Los periodistas escribían frenéticamente. Algunos incluso transmitían en directo a través de sus teléfonos. Eduardo, enrojecido de furia, trató de acallar a Verónica, pero ella continuó: «No voy a cargar sola con tus trampas. Me usaste igual que a Teresa, y yo no pienso hundirme contigo». La frase cayó como un cuchillo en la sala, marcando un antes y un después. El magnate, acostumbrado a tenerlo todo bajo control, quedaba expuesto como un manipulador incluso dentro de su relación más reciente. Teresa lo observaba con una mezcla de dolor y satisfacción. No necesitaba gritar ni señalar, porque la verdad estaba saliendo de la boca de quien había sido su verdugo. En silencio, recordaba las veces que Eduardo la convenció de firmar documentos sin explicaciones, con la misma estrategia que ahora se revelaba frente al juez. Por un instante, sintió compasión por Verónica, pero esa emoción se desvaneció al recordar la risa cruel en el tribunal semanas atrás. Aquella mujer había elegido ser cómplice, y ahora sufría las consecuencias de su decisión. Eduardo perdió los estribos y comenzó a gritar, acusando a Teresa de haber planificado todo para destruirlo. El juez, implacable, le ordenó callar bajo amenaza de expulsarlo de la sala. La escena fue transmitida en directo por varios canales. El magnate de los casinos, fuera de sí, vociferando acusaciones sin pruebas, mientras la mujer a la que había despreciado mantenía la calma. La comparación era brutal. Teresa no necesitaba decir nada. El contraste hablaba por sí solo. La figura altiva de Eduardo se convertía en caricatura ante los ojos de todos. Verónica, por su parte, empezó a llorar, asegurando que había sido arrastrada a firmar sin entender las consecuencias. Algunos periodistas murmuraban que era una estrategia para salvarse, otros afirmaban que era el inicio de su ruptura definitiva con Eduardo. En cualquier caso, la imagen pública del magnate quedaba destruida. No era solo un hombre acusado de fraude, era alguien señalado por su propia amante como manipulador. La traición más dolorosa no vino de los rivales ni de los jueces, sino de la persona que había llevado al tribunal para humillar a Teresa. Los abogados de Teresa aprovecharon el momento y pidieron tiempo para revisar más documentación que incriminaba directamente a Eduardo en el desvío de fondos. El juez aceptó, fijando una nueva audiencia para la semana siguiente. El rostro del magnate se desfiguró de ira contenida. Sabía que ese retraso solo aumentaría la presión mediática. Teresa, en cambio, se permitió respirar hondo. No había ganado todavía, pero el terreno se inclinaba claramente a su favor. El público ya no veía en ella a la mujer derrotada, sino a la sobreviviente que resistía con dignidad. Al salir del tribunal, la prensa se abalanzó sobre Verónica, que intentaba cubrirse con unas gafas oscuras y un abrigo de piel. Eduardo, furioso, empujó a los periodistas y subió al coche sin responder a preguntas. Teresa salió minutos después con su familia, y esta vez los flashes no la ridiculizaron. «¿Cómo se siente al ver que la verdad comienza a salir?», le preguntó un reportero. Ella respondió con serenidad: «La verdad siempre encuentra la manera de imponerse». Esa frase se repitió en los noticieros de la noche, consolidando su imagen como la mujer que resistía el vendaval. Esa noche, en la intimidad de su habitación, Teresa pensó en todo lo ocurrido. Eduardo había recibido el golpe que nunca imaginó, la traición de Verónica frente a todos. Recordó la risa cruel de aquella mujer en la primera audiencia y comprendió que el destino tiene una manera irónica de equilibrar las cuentas. La batalla no estaba ganada, pero el imperio de Eduardo ya mostraba grietas irreparables. Ella, en silencio, se preparaba para el siguiente paso, consciente de que lo peor para él aún estaba por venir. El tribunal estaba colmado de periodistas, empresarios y curiosos, como si asistieran al desenlace de una obra que nadie quería perderse. Eduardo,
Sentado frente al juez, trataba de mantener una pose altiva, pero su respiración agitada lo traicionaba. Teresa lo observaba desde su lugar, erguida, con la serenidad de quien ya no necesita gritar para hacerse escuchar. El ambiente estaba cargado de expectativa. Esa sesión prometía exponer lo que durante años se había escondido detrás del brillo de los casinos y hoteles de lujo. El juez tomó la palabra y anunció que la auditoría internacional había concluido. Un silencio absoluto recorrió la sala mientras el documento era abierto. Las primeras frases fueron letales. El patrimonio de la familia Gálvez había sido utilizado como aval sin consentimiento, y parte de las propiedades estaban registradas ilegalmente a nombre de sociedades ficticias. Eduardo intentó interrumpir, pero el magistrado golpeó la mesa con firmeza. La verdad, fría y contundente, empezaba a desplomar el castillo que él había levantado con arrogancia. Los murmullos de la sala se transformaron en exclamaciones contenidas. Algunos empresarios se miraban con incomodidad, conscientes de que habían hecho negocios con un hombre cuya reputación se desmoronaba en directo. Teresa sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no de miedo, sino de justicia. Por primera vez, no era ella quien debía defenderse, eran los hechos los que hablaban. Su madre le tomó la mano con fuerza, orgullosa de ver cómo la dignidad de los Gálvez empezaba a recuperarse frente a todos. Eduardo, en un intento desesperado, se levantó y gritó: «Nada de esto habría existido sin mí. Yo soy el verdadero artífice del imperio». Sus palabras resonaron como un eco vacío, carente de credibilidad. Los periodistas escribían con rapidez, captando cada frase que sellaba su caída. Verónica, a su lado, soltó una risa cargada de veneno, incapaz de contener su desprecio. «Siempre fuiste un farsante, Eduardo. Yo lo sé mejor que nadie», dijo con voz firme, provocando un estallido de murmullos. El juez, impasible, continuó leyendo los resultados de la investigación. Detalló transferencias ocultas, cuentas en paraísos fiscales y la falsificación de firmas pertenecientes a la familia Gálvez. Cada palabra era un golpe más al prestigio de Eduardo. Los flashes no cesaban, inmortalizando la transformación de un magnate en un acusado sin defensa convincente. Teresa mantenía la mirada fija en él, recordando la risa cruel que había lanzado en la primera audiencia. Ahora, el mundo era testigo de su humillación. El clima se volvió insoportable cuando algunos asistentes comenzaron a comentar en voz alta. «Un fraude», murmuraban. «Un impostor». Eduardo sudaba, secándose la frente con un pañuelo, mientras sus abogados evitaban mirarlo directamente. Verónica, disfrutando del espectáculo, se inclinó hacia un periodista cercano y susurró: «Ya ven quién era el rey de barro». Esa traición pública fue el clavo final en el ataúd de su imagen. Ni siquiera su amante, la joya que había exhibido con orgullo, permanecía a su lado. Teresa, en silencio, respiró hondo. No sentía alegría ni venganza, sino una calma inesperada. Todo lo que había soportado, las burlas, las portadas, las humillaciones, se transformaba en ese instante en un triunfo silencioso. No había gritado, no había suplicado, solo había esperado a que la verdad se abriera paso. Y ahora, ante los ojos de todos, Eduardo se derrumbaba como un edificio corroído por dentro. El juez levantó la vista y lo miró con severidad, como si le quitara el último vestigio de autoridad. Al salir de la sala, los periodistas rodearon a Teresa. Su respuesta fue breve, pero suficiente para llenar titulares: «Hoy no he vencido yo, ha vencido la verdad». Esa frase recorrió todos los noticieros, contrastando con las imágenes de Eduardo huyendo entre empujones, abucheado por la multitud. Los aplausos tímidos de algunos presentes acompañaron a Teresa y a su familia, que esta vez caminaban con la cabeza erguida. No eran las sombras de la primera audiencia, sino protagonistas de un nuevo capítulo. Aquella noche, Teresa se sentó en su habitación con la mirada fija en la ventana. No necesitaba celebraciones ni champagne, bastaba con saber que la justicia había empezado a ponerse de su lado. Recordó las lágrimas derramadas en silencio y comprendió que habían servido para llegar hasta este momento. Eduardo había querido borrarla frente al mundo, y el destino había respondido con una humillación pública imposible de ocultar. El tribunal estaba más abarrotado que nunca, como si toda la élite madrileña hubiera acudido para presenciar el desenlace de una tragedia anunciada. Eduardo entró primero, visiblemente desgastado, con el rostro pálido y el andar inseguro. Verónica lo seguía a cierta distancia, evitando el contacto visual, como si ya no quisiera cargar con la sombra de un hombre derrotado. Teresa, en contraste, apareció acompañada de su familia y de Marcos, irradiando una dignidad que no necesitaba adornos.
El silencio que la rodeó fue el reconocimiento tácito de que la balanza había cambiado de manos. El juez inició la audiencia con un tono solemne y anunció la resolución final. La investigación internacional confirmaba que el patrimonio inicial de Eduardo provenía de los Gálvez y que había utilizado empresas fantasma en Luxemburgo para ocultar transferencias millonarias. Los documentos eran incontestables, sellados y certificados. Eduardo se levantó bruscamente para negar cada acusación, pero su voz sonaba quebrada, sin la fuerza que antes imponía respeto. La sala, acostumbrada a su arrogancia, lo contemplaba ahora como un hombre acorralado. Nadie parecía creer ya en sus palabras. Las cámaras capturaban cada gesto, cada gota de sudor en su frente, cada mirada nerviosa hacia los periodistas. Verónica, incapaz de soportar la tensión, se puso de pie y lo señaló sin titubeos. Todo lo que tienes es gracias a Teresa. Yo solo jugué contigo, y gané. La frase resonó como un trueno en la sala. Eduardo intentó acercarse a ella, pero los guardias lo detuvieron. El público estalló en murmullos, y los periodistas transmitieron en directo aquella traición definitiva. El hombre que llegó con su amante para humillar a su esposa, ahora era ridiculizado por la misma mujer frente a todos. El juez, imperturbable, prosiguió con la lectura. Declaró que Teresa Gálvez pasaba a ser propietaria del 60% de la red de casinos y hoteles, al comprobarse que su nombre había sido usado ilegalmente como cofundadora. La sala quedó en silencio absoluto por un instante, seguido de un murmullo ensordecedor. Eduardo palideció, incapaz de reaccionar. Era la pérdida no solo de su fortuna, sino de la narrativa de self-made man que había construido durante décadas. Teresa respiró hondo y, por dentro, sintió como el peso de los años de humillación comenzaba a desprenderse de sus hombros. Los flashes no se detenían, inmortalizando el contraste. Eduardo derrotado, sudando y con la mirada perdida. Teresa serena, con el rostro iluminado por una calma triunfal. Su madre, entre lágrimas, la abrazó discretamente, y Daniel apretó el brazo de Marcos como señal de alivio. El apellido Gálvez, tan golpeado, recuperaba en ese momento la honra perdida. No se trataba solo de bienes, sino de la dignidad arrancada a pedazos y ahora de vuelta en público. Era la justicia que muchos habían dudado que llegara, pero que se imponía con la fuerza de los documentos. Eduardo gritaba que aquello era una conspiración, pero su voz ya no tenía eco. Sus abogados intentaban calmarlo, conscientes de que cualquier palabra suya solo empeoraba la situación. Verónica, indiferente, se retiró de la sala con paso firme, disfrutando del espectáculo de un hombre que creía invencible y ahora no era más que un escándalo viviente. Los periodistas rodeaban a Teresa, lanzando preguntas, pero ella solo respondió con una frase corta: la verdad siempre gana. Aquella declaración fue suficiente para llenar los titulares de la noche. El ambiente en la salida era caótico. Eduardo fue recibido con abucheos y gritos de fraude, mientras Teresa recibió aplausos discretos que confirmaban el cambio de percepción. Los mismos que antes la habían señalado como una sombra ahora la reconocían como la verdadera vencedora. No necesitó levantar la voz ni mostrar arrogancia. Su triunfo era evidente y resonaba más fuerte que cualquier discurso. El magnate, que había intentado destruirla, era ahora un hombre humillado, con su imperio reducido a cenizas frente a toda España. Esa noche, Teresa se refugió en la tranquilidad de su casa, rodeada de los suyos. Miró los documentos que confirmaban su control de la empresa y comprendió que no solo había recuperado lo perdido, sino que había dado un paso hacia un nuevo comienzo. La herida seguía allí, pero ya no sangraba. Era cicatriz y recordatorio de su fortaleza. Marcos, sentado frente a ella, comentó con voz serena: «Has recuperado mucho más que un imperio, Teresa. Has recuperado tu voz». Ella sonrió, consciente de que lo que había iniciado con lágrimas se había transformado en un renacimiento público. Antes de dormir, Teresa pensó en Eduardo, solo y derrotado, y se preguntó si el destino siempre devuelve lo que uno siembra. Recordó sus palabras crueles en el tribunal, las risas compartidas con Verónica, y comprendió que todo había dado la vuelta. No era la venganza lo que le daba paz, sino la certeza de que la verdad había brillado con más fuerza que las mentiras. Con esa idea cerró los ojos, dispuesta a abrazar el futuro. El imperio de Eduardo había caído, pero el suyo apenas estaba comenzando. ¿Y tú? ¿Crees que Teresa debería perdonar a Eduardo ahora que lo ha perdido todo, o dejar que viva consumido por la humillación que él mismo provocó? Eduardo abandonó el tribunal escoltado por sus abogados, pero la multitud en la calle no tuvo piedad. Los gritos de fraude y ladrón lo persiguieron hasta el coche negro que lo esperaba en la puerta.
Las cámaras captaron cada segundo de su rostro desencajado, sudoroso, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Aquel hombre que había bajado de una Ferrari semanas atrás, sonriente y arrogante, era ahora la imagen viva de la derrota. Los periódicos no tardarían en publicar esas fotos como símbolo de la caída de un imperio. Dentro del coche, Eduardo golpeó el asiento delantero con rabia, mientras sus abogados guardaban silencio, conscientes de que cualquier palabra podía encender más su furia. Verónica ya no estaba a su lado. Había desaparecido de la escena como una actriz que abandona la obra antes del último acto. La soledad pesaba como nunca. Eduardo recordó las fiestas, los viajes, los brindis en restaurantes elegantes y sintió que todo aquello se desmoronaba como arena en sus manos. La opulencia que había exhibido era un disfraz, y ahora el mundo conocía al hombre detrás de la máscara. De regreso a su suite en el hotel de lujo, la atmósfera era insoportable. Los espejos enormes reflejaban a un hombre deshecho, con el traje arrugado y el rostro demacrado. Intentó servirse una copa de whisky, pero sus manos temblaban demasiado. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de socios furiosos y cancelaciones de contratos. La fortuna que creyó eterna se evaporaba en cuestión de horas. Eduardo, que siempre había visto el dinero como un escudo, lo contemplaba ahora como un enemigo que le daba la espalda. El silencio de la habitación era más cruel que cualquier insulto. Esa noche, se sentó frente al ventanal y miró la ciudad iluminada. Las luces de Madrid, que antes representaban poder y conquista, ahora parecían burlarse de él. Pensó en Teresa y en cómo había subestimado su fuerza. Era invisible, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras con las que había intentado humillarla. Y sin embargo, esa mujer había resistido y le había arrebatado todo frente al mundo. La ironía le resultaba insoportable. Se preguntó cómo pudo perder contra alguien a quien creyó débil, y la respuesta lo atravesó como un cuchillo. Había confundido la humildad con fragilidad. En los días siguientes, Eduardo se convirtió en un paria. Los periódicos financieros hablaban de su ruina, los programas de televisión se burlaban de su arrogancia pasada y hasta los antiguos amigos del club privado evitaban su llamada. La caída no era solo económica, era social y personal. Los bancos bloquearon cuentas, los socios retiraron inversiones y los hoteles comenzaron a recibir cancelaciones en cascada. El imperio que había construido sobre cimientos robados se derrumbaba sin remedio. Y él, en medio de todo, no encontraba un solo rostro dispuesto a tenderle la mano. Verónica, mientras tanto, aparecía en revistas en la Costa Azul, disfrutando de un nuevo romance con un empresario francés. Sus declaraciones eran demoledoras. Eduardo me usó y lo dejé antes de que me arrastrara con él. La traición final no venía de Teresa, sino de la mujer que la había colocado en el pedestal. Eduardo leía esas palabras en soledad, sintiendo como el corazón se le apretaba de rabia y vergüenza. La amante que había exhibido como trofeo lo había convertido en un hazmerreír internacional. No quedaba nada de aquel hombre seguro de sí mismo que una vez dominó los titulares. La prensa comenzó a llamarlo el rey caído, y cada día surgían nuevas caricaturas que ridiculizaban su figura. Eduardo intentó salir a la calle una mañana, pero los fotógrafos lo acosaron con preguntas hirientes. Regresó corriendo al hotel, consciente de que ya no podía caminar libremente por la ciudad que lo había aplaudido. Su orgullo estaba destrozado. Lo que más le dolía no era la pérdida material, sino la risa de la gente, esa burla colectiva que lo señalaba como un fraude. Para alguien que había vivido de la admiración, la humillación era peor que la pobreza. Una tarde, se acercó al espejo y apenas reconoció al hombre que lo miraba. El traje caro ya no escondía la derrota, las joyas no tenían brillo y el rostro estaba surcado por arrugas de cansancio. Eduardo se dio cuenta de que lo había perdido todo: dinero, poder, respeto y hasta la compañía de Verónica. Lo único que quedaba era un eco vacío de lo que alguna vez fue. Por primera vez en años, sintió miedo real, miedo a la irrelevancia, a quedar olvidado como un escándalo pasajero. Ese pensamiento lo persiguió como una sombra insoportable. Mientras Eduardo se hundía en la soledad de su ruina, Teresa daba pasos hacia su nueva vida, aunque él aún no lo sabía. Los periódicos hablaban de ella como la reina silenciosa que había recuperado lo que le pertenecía. Cada artículo sobre su crecimiento era una estaca más en el orgullo de Eduardo. Sentado frente al ventanal, apretó los dientes y murmuró con voz ronca: «Esto no termina aquí». Pero en el fondo, hasta él comprendía que el imperio que había levantado con trampas no volvería a renacer. El hombre caído había quedado marcado para siempre. La inauguración del Casino Real Gálvez en Marbella fue el acontecimiento más comentado del año.
Los flashes de las cámaras iluminaban la alfombra roja, mientras personalidades de la política, las finanzas y el espectáculo desfilaban con entusiasmo. Teresa apareció en el centro del escenario, vestida con un diseño sobrio pero elegante, irradiando una seguridad que ninguna joya podría igualar. Los periodistas, que antes la habían llamado Sombra, ahora la nombraban la nueva dama del lujo español. Cada paso suyo era seguido con admiración, como si representara una victoria colectiva. El edificio del casino era un símbolo de poder. Ventanales enormes que reflejaban el mar Mediterráneo, un lobby decorado con mármol y lámparas de cristal, y una suite presidencial destinada a inversionistas internacionales. Todo estaba pensado para transmitir sofisticación sin excesos, un contraste con los derroches de Eduardo. Teresa recorrió las instalaciones con calma, saludando a socios y colaboradores, consciente de que aquel lugar era mucho más que un negocio. Era la prueba de que la dignidad podía transformarse en un imperio sólido. Y ese mensaje calaba hondo en quienes habían presenciado su caída y renacimiento. Marcos la acompañaba, discreto pero siempre cercano. Durante la cena de gala, se inclinó hacia ella y dijo en voz baja: «Este no es solo tu triunfo, Teresa, es el inicio de una historia distinta». Ella lo miró a los ojos y, por un momento, olvidó la multitud, los flashes y la música de fondo. Había en su mirada un respeto profundo, mezclado con una chispa que desafiaba su resistencia. Teresa sabía que entre ambos existía algo que iba más allá de la alianza estratégica. Era un sentimiento que crecía despacio, como un fuego encendido sin prisa. La prensa internacional cubría cada detalle. Los titulares hablaban de la mujer que venció al magnate y de la nueva era del turismo de lujo en España. Inversores franceses, italianos y árabes se mostraban fascinados por la firmeza con la que Teresa hablaba en las entrevistas. «Lo importante no es lo que hemos perdido, sino lo que hemos aprendido», dijo en una de sus respuestas. Esa frase se repitió en noticieros y portadas, consolidando su imagen de líder. Ya no era solo la heredera vengada, sino una empresaria con visión propia. Sus padres, sentados en la mesa principal, no podían contener las lágrimas de orgullo. Daniel, siempre pragmático, la observaba con una mezcla de admiración y alivio, sabiendo que la batalla había valido la pena. El apellido Gálvez, tantas veces humillado, recuperaba un lugar de respeto en la sociedad. Cada aplauso, cada mirada de reconocimiento, era una reparación a las heridas pasadas. Teresa los abrazó al final de la velada, convencida de que nada hubiera sido posible sin ellos. La familia, rota por la vergüenza, ahora se erguía con dignidad frente al país entero. La noche avanzaba y, en el salón principal, la orquesta tocaba un vals elegante. Teresa fue invitada a bailar por varios empresarios, pero aceptó únicamente la mano de Marcos. Al deslizarse por la pista, recordó todas las lágrimas derramadas, las noches en soledad, las veces que se sintió invisible. Ahora, en cambio, era el centro de todas las miradas, no por ostentación, sino por la fortaleza que irradiaba. Cada giro del baile era una declaración silenciosa. Había recuperado su vida y estaba dispuesta a vivirla con plenitud. En un rincón del salón, algunos periodistas comentaban la ironía de la historia. Mientras Eduardo se esconde de las cámaras, Teresa brilla como nunca, decía uno. El karma existe, añadió otro con tono divertido. Esos comentarios llegaron a oídos de los invitados, alimentando aún más la fascinación por la metamorfosis de la protagonista. Lo que antes parecía un drama privado se había transformado en un relato universal de caída y redención. La fiesta, más que un evento social, era un espectáculo de justicia poética. Teresa se permitió un instante de silencio en la terraza del casino, contemplando el mar bajo la luna. El aire fresco acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió vacío, sino plenitud. Pensó en Eduardo, en lo que había perdido, y se dio cuenta de que ya no lo odiaba. La venganza había cumplido su propósito, pero lo que realmente la llenaba era la posibilidad de un futuro distinto. Cerró los ojos y sonrió, dejando que la brisa nocturna sellara aquel momento como un nuevo comienzo. Cuando regresó al salón, las luces se enfocaron en ella para el brindis final. Alzó su copa de champán y dijo con voz clara: «Hoy celebramos no solo la apertura de un casino, sino la victoria de la verdad sobre la mentira, de la dignidad sobre la humillación». Los invitados aplaudieron de pie, emocionados por la fuerza de sus palabras. La mujer que un día fue invisibilizada se había convertido en un símbolo de poder y superación. Y ese eco, más que el lujo, era lo que quedaría grabado en la memoria de todos. La sala del casino brillaba con un resplandor único la noche de la gran inauguración.
Las lámparas de cristal lanzaban destellos que parecían estrellas suspendidas, y los ventanales abiertos dejaban entrar la brisa marina. Teresa se encontraba en el centro del escenario, rodeada de flashes y aplausos. Su vestido, sencillo pero impecable, resaltaba más que cualquier joya ostentosa. Había algo en su porte que la hacía destacar entre todos. No era el lujo lo que hablaba por ella, sino la fuerza silenciosa de alguien que había sobrevivido a la tormenta. Los discursos se sucedieron, pero todos aguardaban las palabras de Teresa. Cuando tomó el micrófono, el silencio fue absoluto. Miró a los invitados, a la prensa y a su familia, y dijo: «Hoy no celebramos un negocio, celebramos la dignidad recuperada. No se trata de dinero, sino de respeto. Porque las mujeres no somos sombras, somos la luz que sostiene imperios». La ovación fue inmediata, un rugido de aplausos que se extendió por la sala. Algunos tenían lágrimas en los ojos, conscientes de que no asistían a una inauguración cualquiera, sino al renacimiento de una mujer. Eduardo, en algún lugar oscuro de Madrid, observaba la transmisión por televisión. Sentado en soledad, con el vaso de whisky en la mano, veía cómo la mujer a la que había despreciado se convertía en símbolo nacional de resiliencia. Cada palabra de Teresa era un latigazo que le recordaba su propia caída. Intentó cambiar de canal, pero no pudo. La imagen de ella dominando la pantalla lo mantenía atado. Por primera vez aceptó en silencio que ya no tendría regreso. Su imperio había muerto, y el de Teresa apenas comenzaba. En el casino, los invitados brindaban con champán mientras la orquesta tocaba una melodía vibrante. Marcos se acercó a Teresa y le susurró: «Has cambiado la historia, no solo la tuya, también la de tu familia». Ella lo miró con una sonrisa agradecida, consciente de la verdad en sus palabras. Entre ellos había algo más que complicidad. Era una conexión que había crecido lentamente, alimentada por la confianza y la admiración mutua. Teresa no necesitaba declararlo en ese momento, pero sabía que el futuro podría abrir espacio para ese sentimiento. Los periodistas internacionales la rodeaban, lanzando preguntas en varios idiomas. Teresa respondía con serenidad, sin caer en exageraciones. Hablaba de inversión, de turismo responsable, de nuevos proyectos. Cada respuesta mostraba que no era una figura pasajera, sino una líder que sabía lo que hacía. Mientras tanto, las cámaras transmitían su imagen en directo, llevando su voz más allá de Marbella, más allá de España. Su figura se proyectaba como un ejemplo universal de superación. Y en los hogares, muchas mujeres la veían con orgullo, como un espejo de esperanza. Sus padres, emocionados, permanecían en primera fila. El padre, que siempre había temido que su apellido quedara manchado para siempre, susurró a Daniel: «Tu hermana nos devolvió la honra». Daniel, con los ojos brillantes, respondió: «No, papá. Ella nos enseñó a no rendirnos nunca». Aquellas palabras confirmaban que el verdadero triunfo de Teresa iba más allá del dinero. Había rescatado la memoria de los Gálvez, había curado la herida de la humillación y había mostrado al mundo que la unión familiar puede convertirse en el mayor de los tesoros. La velada continuó con música y risas, pero Teresa buscó un momento de soledad en la terraza. Allí, mirando al mar, comprendió el recorrido que había hecho, de la humillación más cruel al respeto absoluto. No se trataba de venganza, sino de renacimiento. Cada lágrima derramada había sido un paso hacia ese instante. El aire fresco acariciaba su rostro, y en él sintió la promesa de un futuro distinto, libre de sombras. Era consciente de que quedaban batallas por librar, pero ninguna podría hacerla retroceder. Cuando volvió al salón, los aplausos volvieron a estallar. La orquesta interrumpió la música para que Teresa hiciera el brindis final. Alzó la copa y declaró: «Este es solo el comienzo. Porque la verdadera riqueza no está en los casinos ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de levantarse después de caer». La sala entera se puso de pie, celebrando a la mujer que había transformado la vergüenza en gloria. En ese instante, quedó claro que Teresa no solo había recuperado lo perdido, se había convertido en un faro que iluminaba a todos los presentes. Mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el cielo de Marbella, Teresa cerró los ojos un instante y sonrió. No necesitaba nada más. Había conquistado lo que nadie podía comprar con dinero: el respeto de un país y la certeza de su propio valor. El ruido de los aplausos y el brillo del cielo se mezclaban en un mismo símbolo, el de una mujer que dejó de ser invisible para convertirse en luz. Y así, entre risas y lágrimas, el renacimiento de Teresa quedó sellado para siempre. ¿Crees que lo que viviste ahora fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer descubrió que su esposo enviaba dinero cada mes a otra.
haciéndole creer que era su verdadera esposa. Ella no corrió, no lo enfrentó de inmediato, se escondió en aquella casa elegante, y lo que descubrió cambió todo para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí en la casa de la mujer a quien mi esposo enviaba dinero todos los meses diciendo que era su esposa, porque el final no te dejará respirar hasta el último segundo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.